Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 8 del podcast de Antropohistoria. Hoy vamos a tratar un tema que sé yo que le gusta mucho a nuestro pequeño colaborador José, que con tan solo 6 añitos ya se interesa mucho por la prehistoria. Hola José. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una momia prehistórica que se encontró congelada en los Alpes. Esa momia se llamaba Otzi, ¿tú lo sabías? Sí, y es muy interesante porque sabemos hasta lo que comió antes de morir. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de Otzi. Nunca se sabe que se puede encontrar uno cuando sale de casa. Eso mismo debieron pensar los dos alpinistas alemanes que el 19 de septiembre de 1991, en los Alpes de Otzal, situados entre Austria e Italia, encontraron los restos de Otzi a unos 3.200 metros de altitud. Cuando dieron el aviso de su hallazgo, ellos pensaban que se trataba de un alpinista que habría fallecido allí recientemente, pero estaban muy alejados de la realidad. En verdad, se trataba de una momia natural de un poblador de la zona alpina de unos 5.300 años de antigüedad, que se encontraba en un excelente estado de conservación. Con el tiempo se ha sabido que posiblemente el hombre de hielo fue asesinado a traición y no por un robo, ya que los útiles que portaba estaban con él, no se los sustrajeron. En el año 2001 se detectó que la momia tenía una punta de flecha en su hombro izquierdo, y con toda probabilidad, este flechazo fue el que le produjo la muerte. Posteriormente, mediante unos estudios en los que el Departamento de Investigación Criminal de Múnich aplicó métodos criminológicos, se ha detectado que Otzi posiblemente no se sintió amenazado poco tiempo antes de ser asesinado. De hecho, parece que disfrutó de una buena comida y que después pudo descansar en un lugar protegido. La flecha que le causó la muerte fue disparada desde bastante lejos y cogió por sorpresa a la víctima, por lo que los investigadores deducen que se trató de una acción traicionera. Del mismo modo, según los estudios médicos aplicados a la momia, la víctima pudo haberse desplomado directamente, por lo que el autor del crimen no tuvo que emplear más violencia. En el momento de su muerte, Otzi llevaba consigo un juego de herramientas de chert, un tipo de roca sedimentaria rica en sílice que le hubiera servido para buscarse la vida durante su ascenso al Thyssen-Hoch, que tiene una altitud de 3.210 metros. Entre los útiles se encontraba una daga, que tenía la hoja corta y la punta rota, y un carcaj con 14 flechas, aunque solo había 2 puntas. También tenía un cinturón con una bolsa, en la que llevaba un perforador y un raspador, que estaban bastante desgastados. Por último, portaba 2 lascas, una de un tamaño pequeño y otra de presión, que pudo servir para retocar y reafilar los utensilios. Esta última tenía una forma insólita. En general, según el trabajo realizado por Ursula Weirer, una arqueóloga de Florencia, y sus colegas, el hombre de hielo había cuidado muy bien sus herramientas en el pasado, ya que las había reafilado en una reparación cuidadosa y repetida en el tiempo, pero cuando fueron encontradas eran ya casi inutilizables. Posiblemente, según las últimas investigaciones de Weirer, Otzi utilizó algunos de estos utensilios para cortar pastos silíceos, como el grano y otras plantas salvajes. Al menos, eso se intuye por el desgaste de los bordes de los útiles. Se ha podido comprobar que el hombre de hielo era diestro y que la letal flecha alojada cerca de su hombro izquierdo, la que le causó la muerte de forma traicionera, no pudo haber sido elaborada por él, sino por otra persona. Esta punta de flecha era de tipo alpino meridional, igual que la que usaban los de su entorno. Por último, también se ha podido observar que la víctima reafiló sus 2 herramientas poco antes de que le llegara la muerte, por lo que se piensa que se disponía a trabajar con ellas cuando sufrió el fatal flechazo. Según las nuevas investigaciones, también se ha sabido que el chert empleado para elaborar el juego de herramientas de Otzi procedía del norte de Italia. La roca silícea, de 5 de las 6 piezas halladas, fue extraída del altiplano de Trento, entre el Trentino y el Véneto.
y una de las dos puntas de flechas fue tallada con Chert del Valle de Non, a unos 70 kilómetros de distancia del lugar en el que el hombre de hielo murió. Del mismo modo, la roca silícea de la daga fue sacada de una ladera situada entre el altiplano de Trento y la cuenca de Lombardía, y el hacha con hoja de cobre de la zona de la Toscana. Esto da a entender que la comunidad a la que pertenecía Otzi contaba con unos vínculos comerciales bastante amplios, en los que sostenía los suministros de Chert necesarios, que abarcaban unas áreas bastante distantes entre sí. Wheeler y sus colegas también han podido reconstruir los últimos momentos de vida de Otzi. Entre otros elementos, los investigadores analizaron el polen que contenía los últimos alimentos que Otzi había consumido, y así pudieron reconstruir el itinerario que ese individuo había recorrido unas horas antes de fallecer. El hombre de hielo se encontraba en las montañas a una altitud de 9.500 metros sobre el nivel del mar, unas 33 horas antes de que le llegara la muerte. Desde ese punto, descendió por la ladera sur de la cresta alpina y llegó a un lugar en el que pasó un tiempo indeterminado antes de iniciar otro ascenso por la montaña. Según parece, en esta ocasión, unas 4 o 5 horas antes de morir, alcanzó una altitud de 3.000 metros. En este periodo, que duró unas 33 horas, Otzi pudo comer hasta 3 veces, incluyendo una comida final que hizo unas 2 horas antes de ser asesinado. El arqueobotánico Klaus Oeg, profesor de palinología y paleobotánica en la Universidad de Innsbruck, ha encontrado en el aparato digestivo del hombre de hielo restos de carne, grasa y diferentes tipos de tejido vegetal. Entre estos restos vegetales había, sobre todo, cascarillas de semillas y pieles de fruta, aunque también se han detectado diversos tipos de polen, que son una fuente de información adicional bastante importante para los especialistas. Todo apunta a que Otzi tomó posiblemente lo mismo en las últimas 3 comidas, esto es, carne acompañada de algún tipo de pan y algunas plantas como lechugas u otro tipo de verduras. Así, se ha podido comprobar que en su primera comida tomó carne de íbice, en la segunda de venado y en la tercera otra vez de íbice. No obstante, lo que resultó más interesante para este investigador fue hallar los restos de un gusano en la carne de venado, ya que puede indicar que la carne que llevaba no era fresca. Aparte de todo esto que hemos visto, también es interesante analizar los tatuajes y la indumentaria que llevaba Otzi, pero esto nos lo va a contar Rosa. En septiembre de 1991, después de que los 2 alpinistas alemanes encontraran a Otzi en los Alpes de Otzal, los primeros esfuerzos que se hicieron por sacar a la momia del hielo parecían ser infructuosos. Pero durante los trabajos de extracción del cuerpo de su helada prisión, se descubrieron unos extraños tatuajes en la parte lumbar del cadáver. Los estudios posteriores han podido demostrar que ciertamente su cuerpo completo, desde los pies hasta la cabeza, estaba cubierto de extraños tatuajes realizados hace más de 5 milenios. Las marcas de estos se hicieron mediante la práctica de pequeños cortes en la piel, que luego eran frotados con carbón, pero ¿cuántos se han llegado a detectar? Un grupo de investigadores del Instituto Eurac en Bolzano, Italia, dirigidos por Marco Samadelli, han conseguido localizar todos los tatuajes que Otzi conservaba en su cuerpo, empleando una técnica fotográfica no invasiva. Mediante este estudio, que fue publicado hace unos años por la revista multidisciplinar de ciencia y tecnología Journal of Cultural Heritage, Samadelli y sus colegas consiguieron detectar un total de 61 marcas en la piel del hombre de hielo. Algunas de ellas eran totalmente irreconocibles a simple vista. Estas marcas, que consistían en unas líneas de una longitud de entre 0,7 y 4 centímetros, estaban dispuestas en grupos de 2, 3 o 4 líneas paralelas principalmente, aunque también se han descubierto 2 marcas en forma de cruz. Los últimos tatuajes encontrados, que estaban en el lado inferior derecho de la caja torácica, eran excepcionales porque la mayor parte de ellos se encontraban en la zona lumbar y en las piernas, entre las rodillas y los pies. Los especialistas sospechan que la localización de los tatuajes en diferentes partes del cuerpo de la momia se deba a que posiblemente estas marcas formaran parte de un tratamiento médico o más bien de una técnica ancestral de acupuntura que sirvió para calmar el dolor en las articulaciones de este individuo.
Sin embargo, los tatuajes de Otzi, que se encuentran entre los más antiguos documentados hasta la fecha, han abierto un nuevo debate sobre si cumplían una función terapéutica, religiosa o simbólica. Por otro lado, también se han estudiado las ropas con las que el hombre de hielo se cubrió en los últimos momentos de su vida. Según una publicación especializada de la revista científica Scientific Reports, un grupo de investigadores italianos e irlandeses han secuenciado los genomas mitocondriales de 9 de los fragmentos de cuero de las fundas de las flechas y de las ropas encontradas junto a Otzi. Se ha podido comprobar, gracias a este estudio, que el carcaj estaba elaborado con piel de corzo y el escudo con una combinación de 4 pieles diferentes de cabra y oveja. Del mismo modo, para no pasar frío en el gélido medio alpino, el gorro con el que se cubría la cabeza estaba confeccionado con piel de oso pardo. El abrigo y las polainas con las que se tapó el cuerpo y las piernas se hicieron con piel de cabra, y los cordones de su calzado se fabricaron con piel de vaca. Curiosamente, como se puede apreciar, las pieles con las que se atavió este hombre procedían de varias especies de animales diferentes. El informe de este estudio, más que tener una importancia estilística de la vestimenta, que también la tiene en su medida, es interesante porque aporta mucha información sobre la forma de vida en los tiempos prehistóricos. Hasta esta investigación se pensaba que Otzi llevaba la vida característica de los agricultores y pastores de la época, pero realmente no era así. Se ha podido comprobar que este individuo, que perteneció al periodo conocido como Calcolítico, capturaba y cazaba animales silvestres. Además, se ha documentado arqueológicamente que los individuos que vivieron en esta edad del cobre seleccionaban distintas especies y diferentes tipos de materiales para confeccionar las diversas partes de la vestimenta. En definitiva, queda evidenciado que en prehistoria no está todo escrito y que cualquier hallazgo fortuito como este puede hacer cambiar el parecer de cualquier época anterior. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, ¿qué te ha parecido el capítulo de hoy? Me ha parecido súper curioso porque no es muy común encontrar momias europeas tan antiguas que además conserven sus tatuajes, su ropa y sus armas.